In New Mexico, there lived a little girl named Dolores who talked so fast that her grandfather once said, Dolores, you must have 7 tongues. Había una vez en Nuevo México una niña llamada Dolores que hablaba tan rápido que una vez su abuelo le dijo, Dolores, parece que tuvieras 7 lenguas. Many miles away in Arizona, there lived a little boy named Cesar who was a very good listener. Cesar listened to his mother cry when his family lost its home and they had to become migrant farm workers. A muchas millas de distancia, en Arizona, vivía un niño llamado Cesar que sabía escuchar muy bien. César escuchó llorar a su mamá cuando la familia perdió su casa y tuvieron que volverse campesinos migratorios. When Dolores was a girl, she moved to California with her mother and brothers. She joined the Girl Scouts and worked to raise money for soldiers fighting in World War II. Cuando Dolores era niña, se mudó a California con su mamá y sus hermanos. Allí se hizo miembro de las Girl Scouts y ayudó a recaudar dinero para los soldados que luchaban en la Segunda Guerra Mundial. Cesar's family moved to California to follow the crops and work in the fields. Although he had to drop out of school, Cesar always had a book under his arm. La familia de César se mudó a California para trabajar en los campos de cosecha a cosecha. Y aunque él tuvo que dejar la escuela para ponerse a trabajar, César siempre llevaba un libro debajo del brazo. From her mother, Dolores learned to think of others. When poor farm worker families had no place to sleep, Dolores' mother would let them stay at her hotel for free. De su mamá, Dolores aprendió a pensar en los demás. Cuando las familias campesinas pobres no tenían dónde dormir, la mamá de Dolores las dejaba quedarse en su hotel gratis. Life for Cesar's family was difficult. All day, they bent over in the hot sun picking lettuce, strawberries, and grapes. There was never enough water to drink out in the fields. La familia de César tuvo una vida difícil. Se pasaban el día entero agachados a pleno sol, recogiendo lechugas, fresas y uvas. Y en los campos nunca había suficiente agua para beber. Dolores grew up and became a teacher. She saw the farm worker children come to school cold and barefoot, too hungry to learn as well as they could. Cuando Dolores creció, se hizo maestra. Ella vio a los hijos de los campesinos llegar a la escuela descalzos, con frío y con tanta hambre que les costaba trabajo aprender. When Cesar grew up, he and his friends were hurt by dangerous tools and had mean bosses who sprayed the plants with poisons that made the farm workers sick. Cuando César creció, él y sus amigos se lastimaron al trabajar con herramientas peligrosas y tuvieron patrones crueles que rociaban las plantas con sustancias venenosas que enfermaban a los campesinos. Then something special happened. Dolores and Cesar met. Dolores saw that Cesar had great faith. His dreams would bring hope to thousands of farm workers. Cesar saw that Dolores had great courage. She would stand up and fight for what was right. Side by side, Dolores and Cesar began their journey. Entonces sucedió algo muy especial. Dolores y César se conocieron. Dolores vio que César tenía mucha fe y que sus sueños darían esperanza a miles de campesinos. César vio que Dolores era muy valiente y que sería capaz de luchar por lo que era justo. Lado a lado, Dolores y César comenzaron a recorrer el mismo camino. Dolores and Cesar drove from town to town, standing on the back of flatbed trucks, inviting farm workers to join La Causa, the cause for justice. Together, they demanded better living and working conditions for the farm workers. Dolores y César fueron de pueblo en pueblo. Se paraban en las plataformas de los camiones e invitaban a los campesinos a unirse a la causa a favor de la justicia. Juntos exigieron mejores condiciones de trabajo y de vida para los campesinos. Cesar and Dolores asked people to stop buying grapes from California because the poisons the growers used there were making the workers sick. People listened and the grapes rotted on the vines.
The farm workers won. They got a safer place to work, and the grapes became safer for people to eat. César y Dolores le pidieron a la gente que dejara de comprar uvas de California, pues las sustancias venenosas que los dueños de los cultivos usaban allí hacían que los campesinos se enfermaran. La gente los escuchó y las uvas se pudrieron en los viñedos. Los campesinos ganaron, consiguieron que el lugar donde trabajaban fuera más seguro y que la gente comiera uvas más saludables. Cesar led men, women, and children on a 340-mile march to demand that workers get paid enough to live on. They arrived in Sacramento, California on April 10th, Dolores' birthday. Dolores gave an amazing speech and the people were heard. The growers signed a contract with the workers, giving them better pay for their hard work. It was time for the farm workers to share in the harvest. César encabezó una marcha en la que hombres, mujeres y niños se desplazaron 340 millas para exigir que el pago de los trabajadores fuera suficiente para poder vivir. Llegaron a Sacramento, California, el 10 de abril, día del cumpleaños de Dolores. Dolores pronunció un discurso increíble y al fin se escuchó la voz del pueblo. Los dueños de los cultivos firmaron un contrato y ofrecieron a los trabajadores un salario más justo por el duro trabajo que realizaban. Por fin los campesinos recibían su parte de la cosecha. Though they each had a large family, little food, and no money, when Dolores and Cesar sat down at Cesar's kitchen table, they always looked for ways to make the world a better place. If we don't help the farm workers, Cesar asked Dolores, who will? Aunque los dos tenían una familia numerosa, poco comida y nada de dinero, cuando Dolores y Cesar se sentaban a la mesa en la cocina de Cesar, siempre buscaban formas de mejorar el mundo. Si nosotros no ayudamos a los campesinos, le decía Cesar a Dolores, ¿quién lo hará? When the growers and the politicians wouldn't listen, Cesar stopped eating for 36 days so that others would understand how important it was to protect the workers. When their bosses bullied them, the workers used to say, "We can't do it, we can't win." But with the help of Dolores, they began to chant, "Sí se puede, yes we can." Cuando los dueños de los cultivos y los políticos se negaron a escuchar, César dejó de comer durante 36 días para que así otros comprendieran lo importante que era proteger a los campesinos. Cuando sus patrones lo intimidaban, los campesinos solían decir, no podemos lograrlo, no podemos lograrlo. Pero con el apoyo de Dolores comenzaron a gritar, sí se puede, sí se puede. For 30 years, Dolores and Cesar worked and listened and talked and marched, side by side. Dolores and Cesar worked to help families stay together. They fought to pass the Immigration Act of 1986 that helped more than 1 million immigrants become United States citizens. Dolores and Cesar had many victories because they knew that together, all things were possible. Durante 30 años, Dolores y César trabajaron y escucharon, y hablaron y marcharon lado a lado. Dolores y César lucharon por ayudar a las familias a permanecer unidas. Lucharon por la aprobación de la Ley de Inmigración de 1986, que ayudó a más de 1 millón de inmigrantes a convertirse en ciudadanos estadounidenses. Dolores y César obtuvieron muchas victorias porque sabían que juntos todo era posible. In 1993, Cesar passed away, and Dolores and the farm workers marched to honor him. César murió en 1993. Dolores y los campesinos organizaron una marcha en su honor. Dolores still works and marches for justice for the poor, and she is not alone. The spirit of Cesar Chavez is with her, by her side. Dolores todavía trabaja y participa en marchas a favor de la justicia para los pobres. Y no está sola.
El espíritu de César Chávez está con ella, a su lado.